Dios les bendiga, mis hermanos queridos, bienvenidos a ¿Qué dice la Biblia? Hoy me encuentro en un formato muy distinto. Este va a ser un video muy distinto al que hacemos semanalmente, porque estoy aprovechando aquí los estudios donde grabamos el podcast junto con mi papá, un podcast llamado De Frente a la Verdad. Y aprovechando esto, quería hacer hoy un video algo informal, pero para darles a ustedes una reflexión de la palabra, un versículo que Dios puso en mi corazón. Y mire, se trata de un versículo que nos enseña por qué razón muchas personas intentan tener comunión con Dios, pero no pueden tenerla. Hay un impedimento que hace que no podamos tener esa relación secreta y estrecha con Dios, y que hace que cuando vamos a orar sentimos a Dios lejos. Si te ha pasado eso, en este video te vamos a dar la respuesta. Y este versículo se encuentra en el Salmo 25. Ayer iba manejando mi auto y mientras iba manejando iba oyendo la Biblia en una aplicación. Y cuando llegó al Salmo número 25 y versículo 14, este versículo, aunque les confieso que lo he leído muchísimas veces, decenas de veces, esta vez fue algo fresco, algo que me impactó y me tocó y me dio una gran enseñanza este versículo. Dice así el Salmo 25 y versículo 14. Aquí lo tengo, la Biblia en versión física en este libro, pero también lo tengo en varias versiones aquí en el teléfono. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Me gusta mucho cómo dice otra versión. Dice: el Señor brinda su amistad a quienes le honran. Cuando ese versículo lo escuché mientras manejaba el carro, me impactó mucho porque habló el versículo sobre algo que yo deseo, yo anhelo y creo que usted también, y se trata de la comunión con Dios, la intimidad con Dios. Dice: la comunión íntima con el Señor. Pregunto a ustedes, ¿cuántos desean esa comunión íntima con el Espíritu Santo? Déjenme saber abajo en los comentarios. Cuando escuchamos la comunión íntima, habla de una relación que podemos tener con Dios, una relación íntima donde a través del Espíritu Santo podemos entrar en una atmósfera en nuestro lugar secreto y podemos escuchar su voz hablándonos a nuestros corazones. He tenido mucho esta experiencia. A veces estoy orando y buscando la presencia del Señor, y de pronto entramos en una atmósfera tremenda. Un gran predicador una vez dijo: podemos orar en la carne o podemos orar en el Espíritu. A veces oramos meramente en la carne, repitiendo cosas que nuestra mente dice, pero hay un momento cuando en el Espíritu nos metemos en intimidad con Dios. Y sabemos cuando hemos entrado en ese momento donde podemos sentir a Dios tan cerca. Y entonces sentimos que comenzamos a orar las cosas que son la voluntad del Padre. Y sentimos esa cercanía con el Espíritu Santo, una comunión perfecta. Y entonces comenzamos a escuchar la voz de Dios. Sabes que una de las cosas que el Espíritu Santo hace en el creyente, aparte de la santificación, aparte de vivir dentro de Él y todo esto, una de las cosas que Él hace preciosas es que Él nos permite tener comunión con el Padre. Allí en el Nuevo Testamento, Pablo habla acerca de cómo la comunión del Espíritu sea con ustedes, la comunión del Espíritu, porque el Espíritu Santo nos permite tener acceso a esa presencia. Cuando Cristo murió, el velo fue roto, fue partido de arriba hacia abajo, porque fue Dios el que partió el velo para que el hombre se pudiera acercar a Él si abre su corazón ante su perdón. Y cuando se rompió el velo, nosotros, dice la Biblia, que tenemos ahora libre acceso para entrar al lugar de su presencia, al lugar santísimo, a esa comunión. Y cuando yo escuché este pasaje, este versículo, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, yo dije: yo quiero esa comunión con Dios. Yo quiero que cuando entre a orar y a buscar a Dios, quiero sentir esa presencia, esa cercanía con Dios. Quiero sumergirme en el Espíritu y poder escuchar la voz del Espíritu cuando me encierro en mi cuarto a buscar a Dios. Quiero hacer eso. Quiero la comunión, la intimidad con el Espíritu. Sin embargo, el versículo pone una
una característica o un requisito para poder acceder a esa comunión. Y antes de tocar el requisito que el versículo propone, que el versículo habla, te quiero hablar acerca de algunos impedimentos que hay para entrar en esa presencia con Dios. Algunos impedimentos. Si has sentido que vas a orar y de pronto no sientes ese contacto con Dios, esa cercanía con Dios, no sientes que estás fluyendo en el Espíritu, sientes que quizás la oración no pasa del techo. A veces hay cosas en nuestras vidas que nos impiden tener acceso a la intimidad de Dios. Voy a mencionar solamente algunas de ellas. Por ejemplo, la falta de perdón. La falta de perdón. A veces me encuentro con personas que sienten odio hacia algún familiar, hacia alguien que les hizo daño en el pasado y no logran perdonar a esa persona y guardan rencor en el corazón. Pero Cristo dijo que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre, esto es grave, oiga esto, tampoco nuestro Padre perdonará nuestras ofensas. Qué tremendo esto. Cuando nos negamos a perdonar a la persona que nos hirió, y ojo, perdonar no significa establecer una relación igual de buena que antes, no. Perdonar simplemente significa soltar a esa persona en el sentido de te perdono, ya no siento más dolor por el pasado, tomo la decisión de perdonarte y voy a olvidar la ofensa. Hacer eso, cuando uno hace eso, uno es libre, pero hay personas, cristianos incluso, que van a acercarse a Dios y no sienten que su vida espiritual fluye, se estancan espiritualmente y las bendiciones del cielo se cierran sobre sus vidas. ¿Sabe usted por qué? Porque no han perdonado a un padre, a una madre, a alguien, un familiar, a alguien que les hizo daño en el pasado. Y la falta de perdón abre la puerta al enemigo y dice la Biblia, cuidado que no surja en alguno de ustedes raíz de amargura y que producto de esa raíz de amargura alguno deje de alcanzar lo prometido. Fíjese lo grave que es guardar rencor y no perdonar a alguien, que podemos hasta perder lo prometido porque surja alguna raíz de amargura. Claro, si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial perdonará nuestras ofensas. Qué tremendo, ¿verdad? Así que si alguien tiene algún rencor guardado, algo que te duele del pasado, perdona, sé libre, decide ser libre. El perdón no se siente, el perdón es una decisión que uno toma. En segundo lugar, la incredulidad. La incredulidad. A veces nos acercamos ante Dios y tenemos incredulidad en nuestro corazón. Incredulidad a que Dios puede hacer el milagro. Incredulidad al poder de la oración, incredulidad a que Dios realmente vaya a obrar a nuestro favor y también prejuicios que tenemos en nuestra mente. ¿Será que Dios puede hacer esto? Yo creo que Dios solamente se puede manifestar de esta forma. Creo que Dios solamente hace esto para ese tiempo y tenemos a veces prejuicios en nuestra mente. Y dice la Biblia que Jesús no pudo hacer muchos milagros, creo que fue en Nazaret. Dice, a causa de la incredulidad de ellos. También Jesús una vez enseñó en Lucas 5:37, diciendo, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Dice, de otra manera, el vino nuevo se romperá a los odres viejos y se derramará, se va a desperdiciar ese vino nuevo. Haciendo alusión a cómo cuando el vino nuevo se echaba en un odre hecho de pieles de animales, si el odre estaba viejo, cuando el vino nuevo comenzaba a fermentar y aquellos gases comenzaban a reventar dentro de aquel envase, como el odre estaba viejo y no estiraba más, se reventaba y se desperdiciaba todo el vino. Pero cuando se echaba el vino en odres nuevos, entonces había suficiente elasticidad en este material, en esta piel de animal, para que estirara cuando el vino se fermentara. Y Cristo utilizó este ejemplo para enseñarnos que cuando vamos a recibir las bendiciones de Dios,
cuando vamos a recibir el evangelio, cuando vamos a recibir la intimidad con Dios, los dones de Dios. Importante esto. Cuando vamos a recibir cualquier cosa de Dios, es importante renovar también nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras maneras de hablar. A veces tenemos moldes viejos, moldes antiguos que nos impiden recibir lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Parámetros que le ponemos a Dios, límites que le ponemos a Dios y que impiden que Dios se revele totalmente en nuestra vida. Así pasa a veces cuando vamos a orar. Tenemos incredulidad, tenemos prejuicios en nuestra mente y esas cosas en nuestra mente bloquean lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. ¿Quiere usted un consejo para cuando vaya a orar en intimidad? Como Cristo dijo, entra en tu lugar secreto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Quieres entrar en esa intimidad? Cuando entres a la presencia del Señor, mire, ábrase delante de Él, rómpase, quiebre su vida, quite todo pensamiento, todo prejuicio, entréguese delante del Señor como una vasija rota. Y cuando nos entregamos así por completo y nos ponemos humildes, sumisos y abiertos para que Dios nos hable, entonces podemos tener acceso a esa presencia, a esa intimidad. Y en tercer lugar, y termino con esto, la falta de santidad y consagración a Dios provoca que no tengamos acceso a esa intimidad perfecta con el Espíritu Santo. Y aquí sí entro a lo que el versículo dice la comunión íntima de Jehová. Ya explicamos lo que es la comunión íntima. Dice, es con los que le temen. O sea, aquellos que tienen temor de Dios, como José, que vio el pecado frente a él y tenía tanto temor de Dios que rechazó la oferta del pecado, renunció al pecado y dijo, no, ¿cómo haría yo este gran mal contra Dios y pecaría contra él? No es una opción. Las personas que temen al Señor, que viven para Dios, que aunque son imperfectos, viven consagrándose para Él, diciéndole, Señor, yo dependo de ti, conságrame aún más, santifícame aún más, Espíritu Santo. Cuando nos sometemos a Dios, entonces tenemos acceso a una intimidad en lo secreto de su presencia. La comunión íntima de Jehová es con aquellos que le honran, con aquellos que le temen, con aquellos que se consagran para Él, porque es contradictorio que un cristiano viva su vida espiritual de una manera tibia, un día en la iglesia, otro día en el pecado, otro día en la discoteca, otro día fallándole a Dios, y que pretenda tener una vida cristiana de comunión con Dios. No, esa comunión íntima es para los que temen al Señor. Lo curioso es que para tener una vida de santidad verdadera, necesitamos la comunión con Dios, porque es en el Señor que está la fuerza para que nosotros venzamos el pecado. Tremendo, ¿verdad que sí? Es en la presencia del Señor que está el secreto para vencer el pecado. Así que la comunión con Dios y la santidad son dos cosas que van de la mano. Y el secreto, la conclusión es esta: busquemos al Señor de todo corazón. Despojémonos de toda incredulidad, de todo prejuicio, limitantes en nuestra mente. Entreguémonos al Señor y digámosle, Señor, quiero vivir en santidad para ti. Quiero consagrarme para ti. Quiero entrar en tu presencia. Quiero sentir la presencia tuya, tu intimidad, escuchar tu voz. Y cuando hacemos eso y comenzamos a permitir que Dios haga en nosotros la santificación, la consagración que Él quiere hacer en nosotros, entonces poco a poco comenzaremos a disfrutar de eso que Abraham tenía, algo llamado la amistad con Dios. Una vez yo estaba orando en la iglesia, hace quizás un par de años atrás, y mientras oraba escuché la voz de Dios, no audiblemente sino a mi espíritu. La voz de Dios que me dijo, tengo muchos hijos, pero tengo pocos amigos. Y la verdad es que no hay muchas personas que sean amigos de Dios. Porque ¿sabe usted cómo uno se convierte en amigo de Dios? A través de esto,
de la comunión con Dios, de ir cada mañana y decirle: Señor, quiero ser tu amigo. Señor, quiero acceder a esa intimidad en tu presencia. Quiero tener acceso a esa profundidad con tu Espíritu Santo. Yo anhelo esa presencia. Oh, hermano querido, cuando hacemos eso y comenzamos a vivir para Dios y consagrarnos para Él y renunciamos a toda incredulidad, entonces accederemos a esto que la Biblia llama la comunión íntima de Jehová. Te quiero decir que cuando uno accede a esa comunión íntima con Dios, la cual yo anhelo cada día más, uno comienza a escuchar la voz de Dios. Uno comienza a sentir paz de Dios. Y uno comienza a orar por aquellas cosas que son la voluntad de Dios. Qué mensaje tan precioso, ¿verdad que sí? Déjame saber abajo qué te pareció este video. Si te gustó este formato, déjame saber abajo en los comentarios. También déjanos un fuerte like, por favor, porque tu like nos ayuda. No es para decir que tenemos likes y que a la gente le gusta el video. No, es para que YouTube le promueva este video a otras personas, porque así funciona tristemente YouTube. Si usted nos deja un fuerte like, YouTube verá que este video está bueno y así lo compartirá. YouTube mismo lo compartirá a otras personas. Así que por favor colabore con nosotros dejándonos un fuerte like. Un fuerte abrazo para ti. Nos vemos en el siguiente video la semana que viene. Bendiciones.